Buenos días a todos y gracias por estar en mi canal, Ruais Legal TV. Hemos explicado en otros vídeos que la vacunación en España es voluntaria, o al menos lo es sobre el papel. ¿Os habéis preguntado si un compañero de clase de vuestro hijo está vacunado o no está vacunado? ¿Os habéis preguntado qué ocurre si uno de los dos progenitores no está de acuerdo en vacunar a su hijo? ¿Os habéis preguntado qué ocurre si una vacuna produce efectos secundarios graves e indeseables? ¿Qué es lo que pasa? Todo esto ya lo han resuelto nuestros tribunales. No es que sea muy común, no ha habido tanto conflicto porque hasta ahora la importancia de las vacunas era relativa. La sensación de seguridad, la sensación de bienestar, la sensación de que los servicios públicos, la sanidad pública nos va a atender es alta. Y hasta ahora no se da tanta importancia, tanta relevancia si todos están vacunados del sarampión, todos están vacunados de la poliomielitis, si los compañeros de clase, si los compañeros de trabajo están vacunados. Hasta ahora daba igual, pero ¿pasará lo mismo con el COVID? ¿Será una vacuna voluntaria o será una vacuna obligatoria? Y si no funciona, ¿tendremos derecho a cobrar algún tipo de indemnización? En otros vídeos hemos explicado que en Europa, en casi toda Europa, la vacunación de los adultos es completamente voluntaria. Y la vacunación infantil, la vacunación de los niños, es obligatoria solo en determinados países. En España es toda voluntaria, pero como os decía, esto es sobre el papel. Y no hablamos del COVID, hablamos de las vacunas normales y corrientes. Sentencia de la Audiencia Provincial de Vigo, de 7 de julio de 2019, era pre-COVID. Se trata de una familia con dos hijos. El padre quiere vacunar a sus hijos. La madre se opone a la vacunación de sus hijos, de sus dos hijos. A las vacunas generales. Dice que habían acordado ya anteriormente, antes de casarse, que no iban a vacunar a sus hijos, pero el padre ha cambiado de opinión y ahora quiere vacunarlos. Quien resuelve estas cosas cuando existe este conflicto son los tribunales. Si los padres no son capaces de ponerse de acuerdo, hay que acudir a los tribunales para que tomen una decisión al respecto. Dice este auto judicial que de lo que se trata es del favor fili. Favor fili significa lo que es más beneficioso para los menores, lo que es más beneficioso para los hijos. Lo que tiene que hacer el tribunal en este caso para llegar a decidir es saber ¿qué es lo que es más beneficioso para los hijos tanto a corto como a largo plazo? Y el tribunal resuelve que no se discute cuáles son las creencias de sus padres, que no se discute si tienen derecho o no a pensar que sus hijos deben o no vacunarse, que todo esto es absolutamente libre, que la vacunación tampoco es obligatoria en España. Sin embargo, sí que existen unas recomendaciones de vacunación, unas recomendaciones que hace el gobierno. ¿Por qué? Porque son buenas, porque son beneficiosas, porque los beneficios que aportan, no solamente de forma individual, sino también colectiva, son mayores que los perjuicios y riesgos que puede comportar esa vacunación. Y por tanto, el progenitor que quería vacunar a sus hijos tiene derecho a hacerlo, tiene derecho a decidir, siempre y cuando la vacuna que quiera poner esté dentro del calendario de vacunación de vacunas recomendadas. Si además se trata de padres que estén separados, que tengan un convenio de separación, también pueden estar discutiendo quién tiene que pagar esa vacuna que uno no quiere poner. ¿Quién tiene que pagar las vacunaciones que son gastos ordinarios, extraordinarios? Están dentro del convenio, la tienen que asumir los dos, la asume el padre custodio, que es el que tiene la facultad, mientras sea custodio, de elegir si vacuna o no vacuna a sus hijos con el consentimiento del otro progenitor. Sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora de noviembre de 2019. En este caso, se trataba de un menor que tenía alergias y que ya era vacunado, normalmente con alergias. El padre le puso sin autorización de la madre la vacuna de la meningitis. Y la madre se queja y no quiere pagarla, que no era obligatoria en ese momento y cuyo gasto tampoco estaba cubierto por la Seguridad Social.
Y la audiencia sostiene que, aunque no sea una vacuna de las que estén financiadas por la Seguridad Social, está claro que la vacuna se pone en beneficio del menor y que le conlleva más beneficios que riesgos y, por tanto, es un gasto extraordinario, necesario, que debe de ser compartido por los dos progenitores. Audiencia Provincial de Zaragoza, también noviembre de 2019. Hablamos también de la vacuna de la meningitis. Es una vacuna que no está incluida dentro del calendario, el calendario de vacunación, dentro del libro de vacunaciones recomendadas. Sin embargo, es una vacuna que el pediatra recomendó a la madre. Y el juez, siguiendo el mismo criterio, dice que es criterio reiterado de la mayoría de los pediatras que esta vacuna es beneficiosa y, por tanto, son los dos progenitores que deben soportar el gasto de esta vacunación. Cambiando a otra cuestión, la que os comentaba al principio. ¿Qué ocurre si un compañero de mi hijo, un compañero de clase de mi hijo, no quiere vacunarse? Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, enero de 2012. Se trata de un caso de una guardería. Una niña que fue admitida inicialmente en la guardería y después, cuando se enteraron de que sus padres no querían vacunarla, la guardería revocó esta admisión y, sosteniendo que no cumplía los requisitos necesarios como para estar en la guardería por falta de vacunación, le quitó la plaza para entregársela a otro niño. Los padres fueron a los tribunales diciendo que esto era ilegal, que el derecho de vacunación era libre y que ya le habían dado además la plaza, ya le habían dado la admisión. Y resuelve el tribunal de una forma textual, la que tenéis en pantalla, que en un Estado social y democrático de derecho supone no solo el respeto de los derechos fundamentales a título individual, sino también que su ejercicio no menoscabe el derecho del resto de la sociedad, que se rige por unas pautas de conducta que persiguen el interés general. Estamos no ante la vulneración del derecho a la educación, sino ante el incumplimiento de unas obligaciones que tienen como finalidad la prevención de enfermedades y que se traducen en la práctica en la exigencia de acreditar vacunaciones sistemáticas que le corresponden por su edad, que responden a la idea de obtener una inmunidad de grupo, que además de proteger el contagio a los individuos no vacunados por contraindicaciones individuales, permite la eliminación de la enfermedad en un área geográfica determinada e incluso a nivel mundial. Es decir, la salud pública, la salud colectiva, prima sobre las decisiones individuales. Si un padre no quiere vacunar a sus hijos, puede hacerlo, pero puede ser que no le admitan en algunas escuelas, como por ejemplo ocurrió en este caso, y los tribunales apoyaron esta decisión. Sentencia del juzgado número 5 de Granada de lo contencioso. Estamos en noviembre de 2010. La cuestión es que en un barrio de Granada 36 niños han cogido el sarampión, una enfermedad infecciosa y que corre el riesgo de extenderse. Hay algunos padres que se niegan a vacunar a sus hijos. La Consejería de Sanidad pide a los tribunales la vacunación forzosa, grupal, de todos aquellos que se están negando. ¿Y qué es lo que dice el tribunal? Pues algo muy parecido, que el beneficio es mayor que los perjuicios, que está probado que la vacuna del sarampión tiene resultados y ha tenido resultados durante muchos años, que el 10% de los que se vacunan tienen unas ciertas molestias que no son graves, luego entre el 5 y el 15% pueden contraer un poquito de esa parte de enfermedad, pero también son leves y son solo molestias más que en sí mismo enfermedades, y que la tasa de mortalidad en la vacunación, aunque existe, es del 1 por 1000. Por tanto, los beneficios y los beneficios grupales son mayores. Y acaba diciendo que autoriza la vacunación forzosa de 35 niños de la lista que había presentado la Consejería. Pues bien, como veis, los tribunales ya han resuelto en general estas cuestiones. Ya han resuelto que la salud pública, la salud colectiva, está por encima de la salud individual y que, aunque la elección es libre, que uno puede elegir no vacunar a sus hijos, forzosamente pueden ser obligados a ser vacunados si es en beneficio de la comunidad, cuando hay un riesgo de expansión de esa enfermedad. Y cuando no lo hay, en una decisión única,
pues quien decida no vacunarse tendrá que sufrir las consecuencias de no haberlo hecho, como por ejemplo no poder ir a la escuela que la haya admitido o tener que buscar una escuela que admita niños no vacunados. Porque lo recomendado es vacunarse y porque todos los médicos y todos los informes acaban diciendo que las vacunas son seguras y aportan a la sociedad en general muchos más beneficios, habiendo un pequeñísimo riesgo de que la vacuna perjudique al individuo. Pero ¿y en el ámbito laboral? ¿Y si mi compañero de trabajo no se quiere vacunar? ¿Y si yo soy el empresario y me estoy arriesgando a tener que cerrar la empresa y mandar a todos los trabajadores a casa a estar confinados porque alguno de mis trabajadores se contagie? ¿Qué es lo que ocurre en este caso? ¿Qué es lo que va a ocurrir en este caso como el COVID? Porque es novedoso. No me cabe duda de que los tribunales dirían que el beneficio de la colectividad está por encima del riesgo individual. Si un empresario tiene que cerrar, igual no puede pagar a todos sus trabajadores, no puede poner en riesgo a las familias de todos estos trabajadores. Por tanto, lo más probable es que se autorice un despido, seguramente de tipo procedente, para todos aquellos que no quieran vacunarse y que no tengan una profesión liberal o que tengan un riesgo de contagio a sus demás compañeros. Esta es mi modesta opinión. ¿Y si sale mal? ¿Y si la vacuna es perjudicial? ¿Y si estamos en esos mínimos casos en los que la vacunación nos ha producido un perjuicio o un daño? También está resuelto. Es una sentencia bastante dura. Tribunal Superior de Justicia de Valladolid, 2012, enero. La cuestión es que dos padres en enero de 1992 tuvieron un hijo, Anselmo, un hijo totalmente sano. Le vacunaron, la vacuna triple vírica, una vacuna muy normal. Y a partir de aquí empezó a tener problemas de salud muy graves. Tras ponerle la vacuna empezaron síntomas de irritabilidad a los 15 meses de edad, procesos febriles que eran continuos, vómitos que eran continuos. Se le descubrió después una encefalitis aguda y finalmente acabó tetrapléjico. En primera instancia, el juez les denegó cualquier tipo de indemnización. Declaró que la administración sanitaria, la administración pública en estos casos, estaba exenta de responsabilidad porque había actuado correctamente, dado que esta vacuna era una vacuna recomendada, estaba en el calendario y por tanto no podía ser responsable de todo esto. Esta sentencia reconoce, en primer lugar, que efectivamente la administración sanitaria es una administración que corre riesgos. La administración sanitaria da tratamientos preventivos y curativos, pero no puede dar garantías de la curación, porque eso es la vida, es simplemente así y no existe esa garantía. Seguidamente reconoce la sentencia que aunque no está 100% científicamente probado que los problemas que tuvo este niño procedieran de la vacunación, sí que es cierto que potencialmente es posible que la vacuna cause estos síntomas. 1 entre 1.000.000. Muy poco riesgo, muy escaso. Y aunque en este caso no quede probado, todos los informes médicos acaban diciendo que sí, que es posible que la vacuna fuera el agente desencadenante de los problemas que sufrió este chico. Y después nos explica que si bien las vacunas tienen el fin directo de defender al individuo de las enfermedades contra las que se está vacunando, también existe otra finalidad primordial, que es el de que no existan las epidemias, un bien colectivo, que implica que cada uno debe de vacunarse para proteger al resto de la comunidad. Y es la forma que tiene de explicarnos que el bien colectivo a veces exige sacrificios que son individuales. Que ese riesgo de 1 entre 1.000.000 es lícito y normal, que lo corran algunos de los individuos de nuestra sociedad. Sin embargo, la sociedad, el colectivo, la población, el Estado en este caso, que es el representante de la sociedad, no puede exigir que ese individuo que ha tenido la mala suerte de enfermar por el bien colectivo sea dejado de la mano de Dios, sea dejado de la mano del colectivo, y que la obligación del Estado, la obligación de la administración, la obligación del colectivo beneficiado como conjunto debe de hacerse cargo de esa situación. Su enfermedad, que ha acabado en una tetrapresia grave,
es una gran invalidez. Y se le otorga como responsabilidad del Estado una indemnización de 350.000 euros, más otros 120.000 a los padres, que son los que tienen que cuidarle durante toda la vida. Este es el sistema. Nos dicen que en general la vacunación es voluntaria. Pero en el fondo no es tan así. Si existe un conflicto entre dos progenitores, el juez dirá que hay que vacunar a los menores. ¿Por qué? Porque es más beneficioso para ellos. Si alguien tiene algún contagio o tiene algún peligro dentro de una comunidad que genere un peligro, va a decidir que el bien colectivo es la vacunación forzosa de toda esta gente. Y si no, es lícito excluirlos de la escuela, del entorno donde existe un riesgo de que esta persona contagie a los demás. Este es el sistema que existe actualmente, con vacunas voluntarias. Nada hay sobre vacunaciones de adultos, sobre vacunaciones dentro del ámbito laboral. Pero a raíz de esta jurisprudencia solo caben dos soluciones: que los trabajadores sean forzosamente obligados a vacunarse por decisión judicial, o bien quizá sean despedidos de una forma procedente por no querer vacunarse, al igual que los niños no pueden estar en una escuela que deniegue su admisión por no tener las vacunas puestas. Lo que yo creo, en definitiva, es que a la luz de todo lo que hay, a la luz de todo lo que se está generando en Europa, la vacuna del coronavirus, la vacuna del COVID, ya no va a ser una vacuna voluntaria o de obligatoriedad encubierta o de voluntariedad con consecuencias, sino que va a ser una vacuna directamente obligatoria. Claro, esto en nuestro país, donde la vacunación es voluntaria, donde la Constitución protege esa libertad, ¿cómo se come? ¿Se puede seguir en este juego de obligatoriedad encubierta? Pues yo creo que no. Yo creo que se va a acudir a una ley, por mucho que le pese a este gobierno, una ley franquista, una ley del año 1944. La Ley de Sanidad Nacional de 25 de noviembre de 1944, una ley preconstitucional firmada por Francisco Franco, que todavía está en vigor, tanto que en 1980 se modificó uno de sus parágrafos, uno de sus artículos. En sus motivos esta ley dice que para lograr una sanidad pública, para lograr el fortalecimiento sano de la población española, el Estado es quien debe cuidarlos y en ese sentido tiene derecho a imponer a los españoles determinadas obligaciones y determinadas limitaciones en su libertad. La base cuarta de esta ley de 1944 dice que se declararán obligatorias las vacunaciones contra la viruela y la difteria y que se mantiene la obligatoriedad de las vacunaciones tíficas y paratíficas cuando, por la existencia de varios casos repetidos, exista un riesgo de epidemia, ya exista o ya sea de carácter de tipo preventivo. Y en los demás casos de enfermedades infecciosas que tengan una vacuna de eficacia, ya sea total o parcial, el Estado puede recomendarlas, pero también puede imponerlas a los ciudadanos. La diferencia entre 1944 y hoy en día es que antes lo decidía el Estado y hoy en día, al menos por el momento, se requiere una autorización judicial para la vacunación forzosa. La Ley 22/1980 de 24 de abril, firmada por Adolfo Suárez, modifica un poco este artículo que os acabo de leer, pero solamente un poco. Dice que las vacunaciones contra las enfermedades de la viruela y la difteria y las tíficas y las paratíficas podrán ser declaradas obligatorias por el gobierno, ya sea por la existencia de casos repetidos o ya sea por la existencia del estado epidémico. Es decir, además del estado de alarma, existe un estado epidémico. Y el resto es lo mismo. En los demás casos, siempre que exista una vacuna de eficacia total y parcial y siempre que ésta no sea peligrosa para la salud, sea segura, podrán ser recomendadas o incluso impuestas por el gobierno. Por tanto, atendiendo a la Ley de Sanidad de 1944, modificada por una ley de Adolfo Suárez de 1980, que esta sí es postconstitucional, el gobierno podía declarar la obligatoriedad de las vacunas del COVID y el coronavirus. No sé si lo hará porque este gobierno tan antifranquista
tener que acudir a una ley franquista para poder imponer la vacunación es algo que no me acaba de encajar en la cabeza. Pero Europa seguramente exigirá que esta vacunación sea obligatoria para todo el mundo, salvo en aquellos casos en los cuales haya una contraindicación médica. Así que o bien es esto, o bien hay una modificación, o bien se declara un estado de alarma nuevo en el que se obligue a la vacunación, porque eso sí es posible, y eso sí lo ha hecho este gobierno en el caso de pandemia. Sí que sería posible, bajo el estado de alarma, declarar la obligación de todos los ciudadanos de estar vacunados. En el estado de alarma se pueden tomar medidas muy diferentes, las de confinamiento, movilidad, y también podría tomarse la medida de la vacunación obligatoria. Lo que pasa es que no se puede hacer en 15 días, el estado de alarma solo puede durar 15 días. Se tendría que ir al Congreso de los Diputados y que por mayoría se votara ese estado de alarma prolongado para que diera tiempo a que todo el mundo acabara vacunándose. Lo veo también complicado. Al fin y al cabo va a dar lo mismo que una vacuna sea obligatoria claramente por ley o por constitución o por algún sistema, o que al final sea una ley encubiertamente obligatoria por las desastrosas consecuencias que puede traer el no vacunarse. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y pon tus comentarios. Pueden ser muy interesantes para todos los que quieran leerlos.